Bien, a ver, con todos buenas noches. Vamos a continuar en este caso con lo que es el desarrollo de nuestro curso. Vamos a ingresar a lo que es a nuestra tercera sesión y también a un nuevo documento, el cual ha sido señalado en sesiones previas como una referencia nada más, y se trata del memorando. Muy bien, pero en este caso del memorando, la primera intención sería que ustedes me puedan indicar lo primero que se les viene pues a la mente cuando escuchan esta palabra memorando, ¿no? Lo primero que se les venga a la mente, a ver si participamos en el chat. ¿Qué es lo primero que podríamos pensar cuando te indican en el trabajo de repente que nos han enviado un memorando? ¿Será algo positivo, algo negativo? ¿Cómo lo toman ustedes cuando nos envían un memorando? Por ahí Marco dice una llamada de atención, sería entonces algo negativo, claro. Y mayormente, bueno, como lo está colocando Marco, ¿no? La intención de usar el memorando justamente es esa, ¿no? Es un documento muy estigmatizado con, con esa carga negativa, ¿bien? Pero no es lo único. El memorando, si bien puede ser utilizado para una llamada de atención, pero tiene también un alcance mayor. Y en general todos los documentos, en cuanto a su contenido, ojo, no se basan solamente en un determinado tema cerrado, ¿no? Digamos, uno que te permita hacer solo solicitudes de justificación de inasistencia. No, pues la solicitud es más amplia, puede tener diferentes sentidos. El memorial es para hacer un pedido, pero es un pedido de diferentes tipos también. En el caso del memorando, exactamente igual. Bien, van a notar ustedes que su desarrollo implica diferentes tipos de información. Muy bien, entonces, primero, viendo lo que corresponde a su etimología dentro de la definición. Aquí les indica que esta palabra memorando proviene del latín memorandum, y quizás lo podríamos de alguna manera relacionar también con lo que es la palabra currículum, ¿no? Por analogía. Si memorando es a memorándum, currículo es a currículum. Podríamos hacer ello, ¿no? Pero básicamente aquí tener en cuenta la palabra que más se suele utilizar. Por ejemplo, en el caso del memorando, pues justamente esta palabra es la que más prima, incluso una forma abreviada que podría ser el memo, ¿no? También lo podríamos tomar de esta manera. Ahora, en la comparación con currículum, currículum es una palabra sin abreviación, al estilo de memo. Además, hay una forma mucho más corta que es CV, ¿no? Podría ser, pero es algo un poco más alejado de lo formal. Bien, entonces, tener en cuenta ello. Pero, ¿a qué se refiere esta palabra memorándum, ¿no? Con su origen latino. Nos expresa todo aquello que debe tenerse presente. Si en el trabajo me mandan un memorando, más allá de la motivación, es algo que yo debo tener en cuenta porque es importante justamente para el desarrollo de mis labores dentro del propio trabajo. Bien, entonces esa es justamente la razón principal para que nosotros consideremos esta intención, ¿no? Memorando, todo aquello que debe tenerse presente, tiene grado de importancia, de repente a nivel del contenido me dan algunos pasos para seguir ciertos procesos, algunas indicaciones, alguna llamada de atención, me comparten información en general. Bien, ahora,
También te dice que es un documento caracterizado por su brevedad en cuanto al contenido. Y en sí, nosotros podríamos más o menos indicarles, digamos, ¿no? Si esta es una hoja A4, imagínense el memorando hasta dónde puede llegar, más o menos una mitad de esta página. He ahí también lo que menciona su brevedad. Muy bien, es lo que menciona también su brevedad. ¿Listo? Entonces, puede ser también, no lo imprimo en una fuente o en un formato A4, Sí, pero lo ya imprimo en un me formato escribió en que el sea de WhatsApp tipo que su esposo o los vouchers que usted me envió. A ver, hay un micro por ahí que se nos está filtrando, por favor. Ya, listo. Entonces, les mencionaba, ¿no? En cuanto a la distribución en una página, la mitad de la página, si es una 4, si es un formato más pequeño, incluso puede ser la mitad de una hoja 4, horizontalmente. Me refiero, eh, podría ser trabajado de esta manera. Hoja distribuida horizontal y abarcando esta mitad. Bien, pero es ya también manejo de formatos, manejo de impresión, hasta si se desea, ¿no? En una misma página imprimir dos memorandos a la vez, dependiendo, ¿ya? Pero eso es, como les digo, cuestión de impresión. Por ahora, de los documentos que se trabajan, es uno de los más cortos. También, pero profesor, a veces yo he visto que en el trabajo nos han mandado una serie de pasos a seguir por un X tema y se ha hecho bastante amplio. Ah, ya por la motivación, entonces puede haber una excepción a esa idea de brevedad, ¿no? Porque según el contenido nos han dado a conocer gran cantidad de información, a pesar de ello, gran cantidad pero sintetizada, y obviamente pues no va a abarcar lo usual, ¿no? Media página horizontal o verticalmente hablando. Bien, luego, ¿ya? Luego también es importante aquí mencionar, es un tipo de comunicación y justamente lo han puesto en el chat, han compartido una idea, es un tipo de comunicación interna entre el personal de distintas dependencias de una institución o empresa. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Para que ustedes tengan en cuenta, un memorando funciona solo dentro de una institución, dentro de una propia empresa u organización. No puede darse el caso, por ejemplo, empresa A, empresa B relacionadas mediante memorandos. No, eso no es válido dentro de la ubicación del memorando como tal. Bien, tiene que ser el memorando. Si es la empresa A, dentro de la empresa A. Pudiera ser, profesor, la empresa A, pero diferentes oficinas, correcto. Y para ello también se tiene que tener en cuenta la jerarquía, la organización eh, estructural de la propia empresa, me refiero al organigrama, para saber también quién te puede mandar un memorando o no. Bien, usualmente cuando usamos dentro de la empresa, lo que va a primar aquí en el memorando es una jerarquía vertical. En esa jerarquía vertical vamos a tomar como ejemplo una jefatura que puede tener el personal subordinado. Entiéndase subordinado no como un aspecto negativo, sino simplemente como las personas que dependen de un superior. Bien, entonces siempre va en este sentido, de arriba hacia abajo. Por esa razón también lo podemos calificar como una estructura vertical. Muy bien. No puede ser horizontal. ¿Por qué? Digamos, dos personas que desempeñan dentro de una empresa X, dentro de la oficina de logística.
y se van a comunicar esas personas mediante un memorando. No se puede. ¿Por qué? Tienen el mismo cargo, digamos, funcionario de logística 1, funcionario de logística 2, no pueden comunicarse mediante un memorando. El jefe, de repente, jefe de logística, sí se puede comunicar con funcionario 1 de logística o con funcionario 2 de logística. Pero las dos personas que estén en este caso al mismo nivel horizontal, no funciona adecuadamente. Muy bien, entonces, para que lo podamos tener en cuenta. Y bueno, más allá de que pueda ser dentro de una empresa pública o privada, el memorando sigue trabajando. Muy bien, entonces, a ver si en el punto de lo que es la definición tenemos algunas ideas. A ver, justamente Soledad nos decía, ¿no? Documento interno de jefe a trabajador para dar una orden, una amonestación, correcto, ¿no? Ya más adelante vamos a también especificar con lo que hemos empezado, ¿no? No necesariamente em, darle el aspecto negativo de llamada de atención, que puede hacer su uso más frecuente, bueno, pero es uno de los usos. Muy bien, entonces, queda claro esta primera parte de aquí en la definición, el manejo a nivel de estructura vertical, como lo ha puesto también Soledad, tiene que ser una jefatura, gerencia, una dirección a sus subordinados. Muy bien, listo, correcto, Violeta. Entonces, vamos a pasar, si eso está entendido, a lo que es la estructura. Bien, y en el caso de la estructura, básicamente recuerden todos los documentos tenían encabezamiento, cuerpo y cierre. Entonces, vamos a ir primero por lo que es el encabezamiento. Aquí nos está mencionando partes con un membrete. Eso, y de la sesión anterior también, cuando ejemplificábamos parte de lo que era la firma en una solicitud, la posición les llamó la atención. A la derecha, algunos dijeron, profesor, ¿puede ir al centro? ¿Puede ir a la izquierda? Sí, no hay problema. Eso también lo podemos hacer extensivo aquí a lo que es el membrete. Les he mencionado también en sesión previa, es un diseño, de repente el logotipo de la empresa, nombre del año, ocupa todo el ancho de página, excelente. Si solamente ponemos en el membrete el nombre del año, bien. A la izquierda, derecha, centro, depende diseño. Si trabajas con papel membretado, te olvidas de esto y directamente vas al siguiente punto. Muy bien. En este caso, siguiente punto dentro del encabezamiento es código de identificación, que no es otra cosa el identificador o el número del documento que nosotros vamos a trabajar. Bien, pero en este número del documento tienes que tener en cuenta sobre todo lo que es el manejo de siglas. Es lo más peculiar, ¿ya? Entonces te dice palabra memorando, el correlativo se refiere al número, el año, y como les indico, lo que hay que ser un poco más cuidadoso son las siglas de procedencia. Bien, y aquí vamos a ir en el sentido de mayor a menor. ¿Cómo así, profesor? Como les he mencionado, que es conveniente que nosotros conozcamos la estructura jerárquica, el organigrama de nuestra institución, entonces de mayor a menor para las siglas significa de la dependencia más alta hasta la dependencia desde donde va a salir el memorando, de mayor a menor en estructura. Por ejemplo, si voy desde la gerencia, va a ir bajando hasta la ubicación de una determinada dependencia, determinada oficina, determinado despacho. Y las siglas me van a ayudar también a identificar, como les digo, la última de las nominaciones, la última de las siglas, es la oficina o la dependencia de donde ha salido el propio documento. Muy bien. A ver. ¿Cuál es tu pregunta, Violeta? Podemos hacerla también por el chat, no hay problema. Sobre todo en el sentido, como les indico, es necesario conocer
jerarquía, organigrama, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ver una adecuada idea del funcionamiento de este documento, muy particularmente. Bien, ahora, aquí yo les puedo también mencionar algo, aprovechando que aquí tienen un ejemplo. Esta palabra memorando debe ser utilizada con mayúsculas, eso sí, ¿ya? En mayúsculas. Número, el correlativo, bueno, el año sería 2023 y aquí solamente hay una idea de compañía, CIA. Bien, pero esto es más grande, más desglosado, ¿ya? Esto es más desglosado. Entonces, ahí nosotros debemos tener cuidado. Como les digo, ya en un ejemplo vamos a anotar claramente mayor a menor desde la oficina más alta en grado hasta la oficina más baja y es la que sale el documento. Ahora, tomemos la idea de, como les estoy mencionando, la más alta, la más baja, pero solo por ubicación, no por otro factor. No es que les esté catalogando como bueno, como mala, no. Solamente me ubico dentro de mi organigrama, quien está más arriba, quien está más abajo, es el subordinado, las dependencias, eso es lo que evaluamos. Bien, ahora, tenemos aquí también lo que es la información. Y esta información, conjuntamente con el encabezamiento, que es el membrete y el identificador, bien, estos dos propiamente corresponden al encabezado de lo que es el memorando. Bien, y en la información, miren, lo que nos toca abordar es el destinatario, a quien va dirigido el documento, el emisor, quien lo ha elaborado, el asunto, el cual por ya documentos anteriores sabemos que debe ser claro, preciso, directo al punto que tú vas a abordar, y también lo que es la fecha. Bien, estos cuatro datos, dependiendo modelos, quizás en alguno de ellos notes solamente tres de los que se está mostrando. ¿Cuál es el dato que se puede obviar, profesor, de repente en algún modelo? El caso del emisor. ¿Por qué razón se podría emisor? Porque el documento contiene pues la firma y la firma se relaciona con este mismo elemento. Bien, entonces hay algunos modelos donde está expreso los cuatro elementos que ustedes miran y hay algunos otros donde se muestran tres, puesto que el emisor no lo colocan en el sentido que lo trabaja o se reconoce mediante lo que es la firma. Muy bien, la recomendación aquí también va a ser que nosotros podamos utilizar dentro de lo que es la herramienta informática Word una tablita. Esto va a salir muy rápido y bastante simétrico. Bien, ya cuando hagamos el ejemplito se van a dar cuenta a qué me refiero. Bien, ahora, en sí, lo más escueto, directo al punto, directo al grano, el cuerpo propiamente dicho del documento, es un solo párrafo, ¿ya? Un solo párrafo en general, pero a veces por la motivación de la utilización del propio documento se suele tener eh, un memorando con indicaciones para los trabajadores de una empresa, obviamente ya por ser indicaciones no sea un solo párrafo, probablemente se va a ampliar un poco más, pero como les digo, hay que conocer también la motivación para el propio documento. Usualmente va a ser un solo párrafo bastante breve, caso contrario, habrá que ver cuál fue el asunto para que pueda ser un poco más amplio. Bien, luego, a partir de lo que es la despedida y antefirma, desde ahí comienza lo que es el cierre del documento. Muy bien, recuerden que el encabezamiento e información eran parte del encabezamiento en sí mismo, el cuerpo propiamente el contenido, y desde despedida, firma iniciales tenemos lo que es el cierre.
Muy bien. Entonces, aquí, esta antefirma, lo que va antes de la despedida, si lo colocamos en ese sentido también, es el atentamente, ¿ya? Pero, ojo, y se los mencioné en la sesión número 1 con respecto a la solicitud. La palabra atentamente tiene que ir completa, así como en la solicitud se utiliza usted completo, en lo que es el memorando, esta palabra atentamente, identificando ya lo que es despedida, también debe ser completa y al final debe tener una coma. Eso les va a llamar la atención porque quizás en algún documento ustedes hayan podido observar atentamente, punto. O incluso hayan podido observar, quizás en una rotulación de un sobre, ATTE, punto. Bien, entonces se les está mencionando no abreviaturas. En el sobre, de repente, por ser un sobre, una rotulación. Atentamente, punto, no, esto no se aplica. ¿Por qué razón? Porque el punto, y esto es un criterio ortográfico, ¿ya? El punto no tiene un uso para separar lo que es despedida de firma. En cambio, la coma sí tiene ese uso. Separa despedida, justamente atentamente, de la firma, que es la parte que prosigue, considerando firma posfirma la rúbrica y los datos de la persona, que como les he mencionado, si no colocamos emisor, esta parte de la firma es lo que alude o se direcciona a lo que es el emisor. Muy bien, entonces esto a tenerlo en cuenta y en los ejemplos que tenemos también lo vamos a volver a reiterar. Bien, igualmente tenemos lo que son las iniciales y aquí les menciona para el rango jerárquico superior o el superior en grado, el jefe, si lo quieren entender más rápido, va en mayúsculas sus iniciales. Y luego también la persona que redacta el documento participa y sus iniciales también van, pero en minúscula, para que ustedes se den cuenta. Mayúscula, superior en grado, minúscula, quien redacta el documento, quien interviene en la elaboración del mismo. Para que lo entiendan de repente mejor, pudiera ser jefe, secretaria, jefe, secretario, jefe, asistente o asistente. Muy bien. A ver si hasta ahí en esas partes tenemos alguna duda o consulta. A ver, dice Teófilo. Ya. En este caso, Teófilo, considerando lo que les acabo de mencionar, la estructura vertical que sigue el memorando, ¿no? Entonces, si va de una gerencia a una subgerencia, está bien utilizado, pero de la subgerencia hacia la gerencia no es adecuado un memorando. Para una contestación, en el caso de un memorando, mayormente se recurre a lo que es un informe. Bien, cuando se trabaja a nivel de un memorando, relaciona dos oficinas, dos dependencias, la de menor rango tiene que emitir una respuesta, entonces usualmente se debe recurrir a lo que es el uso del informe. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que los documentos, pues poco a poco están muy relacionados unos con otros. Bien, entonces siempre consideramos solo el memorando dirección hacia abajo, verticalmente. Organismo superior,
o dependencia superior a dependencia menor grado. Bien, no al revés. En el caso de ser al revés, requerir una respuesta, ahí tiene que intervenir otro documento, tal cual un informe. Muy bien, ahora, así como tenemos estas partes, tenemos también lo que son usos del memorando. Y en general, todos los documentos que nosotros estamos por abordar también son entorno administrativo, lógicamente, ¿ya? Pero como han podido observar en lo que es la teoría y en parte de lo que es el esquema, o las partes de estructura, ¿no? Brevedad y uso frecuente. La solicitud también es un documento frecuente. El memorial, dependiendo, ¿no? Una motivación, un grupo que esté de acuerdo, entonces, medianamente frecuente, ¿ya? El memorando, bastante se utiliza en lo que es las organizaciones, ¿no? Pero como les digo, y es el siguiente punto justamente, se orienta a la transmisión de mensajes. Y esto, información de mensajes en general. Puede ser una idea de tipo informativo, pedidos, órdenes, permisos, amonestaciones, que es lo que mayormente le dan prioridad, pero que como les he explicado no es lo único, ¿ya? Quizás justificaciones, pero habría que hablar, profesor, ¿cómo voy a proponer una justificación mediante un memorando? Habría que ver porque podría proceder determinando específicamente un escenario. Bien, entonces, y te pone etcétera, es decir, hay más. Nosotros debemos tomar solamente en cuenta, es un documento, necesitamos dirigirnos dentro de la empresa de una oficina a otra, ¿no? Se puede, ahí el uso de lo que es el memorando, podemos trabajarlo, pero dependiendo lo que es tu estructura jerárquica. ¿Por qué? De repente son la misma empresa, bien, pero eh, están mandando de una dependencia A una dependencia B. Un jefe de la dependencia a un trabajador de la dependencia B. Eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque si bien dentro de la empresa, si bien vertical, pero estamos en ramas diferentes. Entonces, por eso les reitero, es necesario conocer, ¿ya?, lo que corresponde a la estructura jerárquica de nuestra organización para evaluar el uso adecuado del memorando. Podemos ser la misma empresa, pero tenemos que verificar también el área en la cual estamos. ¿Quién sí podría mandar a cualquiera de las áreas? De repente, gerente general a 5 o 6 sugerencias, no hay problema, tiene sentido. Subgerencia 1, ¿puede mandar a quién? A todos los que sean de la rama de la subgerencia 1, ¿sí? Si se quiere comunicar con la subgerencia 2, entonces para relacionar en ese caso, sería conveniente ya también hablar de otro documento que sería un oficio. Bien, entonces de todas maneras tenemos que, reitero, conocer la organización de la propia institución. ¿Listo? Y ahora también les dice, y esto hay que tratar de encaminarlo, ¿no? Al ser de uso interno, permite la simplificación de principios o la aplicación de principios de simplificación administrativa. Te menciona la comunicación entre el personal se lleva más allá de la consideración de jerarquías o niveles. ¿Cómo así, profesor? Si lo que está explicando ahorita es eh, la importancia de la jerarquía, ¿no? En este caso, puede ocurrir algunas veces que antes de cursar un memorando, perdón, eh, se hace una reunión previa, digamos, todos los trabajadores de la oficina A con su gerente o su jefe, ¿no? Hacen una reunión, se hacen acuerdos y se dice, ¿no? Todo lo que se ha mencionado se les va a hacer partícipes mediante un documento correspondiente. De repente, al día siguiente nos llega un documento a los trabajadores de esa área y es con todo lo que se ha quedado.
Entonces, en este caso, si se dan cuenta, es simplemente ya para formalizar un poquito lo que es el trámite. Se avanza en hacer la conversación, hacer ciertos acuerdos, a conversar con un equipo, y mediante el memorando simplemente es ya para regularizar, por así mencionarlo. Bien, entonces, en lo posible, si bien es un documento bastante frecuente, a veces también dentro de la propia empresa se debe tener colaboración en diferentes áreas, ¿no? Entonces se puede ir avanzando con un trámite y regularizar a la brevedad posible, obviamente, también lo que es el documento. Muy bien. Eso como ejemplo también se los puedo indicar, no solamente a nivel del uso del memorando, sino un oficio donde se solicitan antecedentes penales de una persona. Se puede enviar por fax, bien, porque se requiere de repente urgentemente esa información, antecedentes de una persona. Entonces se envía el oficio, se responde mediante fax, y ahí hay una idea de simplificación administrativa, pero es necesario también pues, regularizar el trámite. El oficio se envía físicamente y se recibe la respuesta después, ¿no? Pero con un tiempo prudente. No va a ser que, ya te voy a regularizar después, paso un mes y todavía no te he regularizado, ¿no? No. Eso muy probablemente haría que estos procesos de simplificación administrativa, pues, ya no se llevasen a cabo. ¿Por qué? Como se ha visto que la otra parte ha fallado en el tiempo que debía enviar cierta información, a pesar de que ha habido coordinaciones, entonces podría hacer que ya el papel pues tome mucho más importancia que una coordinación previa. Bien, entonces ahí también hay ciertos grados de responsabilidad. Muy bien, entonces bastante frecuente en la administración, su motivación bastante abierta, como pueden observar, y en lo posible, si se puede hacer un proceso de simplificación administrativa con regularización del trámite correspondiente, no hay ningún problema. Muy bien. Ahora, miren, le reduzco un poquito aquí el zoom de la pantalla para que ustedes puedan observar. Les mencionaba, ocupa media página de un formato A4. Si ustedes se dan cuenta en este modelo de esquema, tranquilamente esto es media página, donde pueden encontrar el membrete, ya sea muy diseñado, muy elaborado, ya sea algo sencillo, que esté ubicado izquierda, derecha, centro, no hay problema. Y si se utiliza papel membretado, pues ya nos olvidaríamos de ello. En el código de identificación, la numeración del documento en sí misma, y esta partecita, que es lo que nosotros vamos a también tocar en formato de Word, que es lo más llamativo, ¿ya? ¿Por qué razón? Muchas veces, si ustedes han recibido un memorando, quizás estos puntitos están a la altura de cada palabra y como que se nota un poco asimétrico en presentación el documento por esa zona. Entonces, para que quede así como lo están observando, los puntitos a la misma altura, las palabras respetando su ubicación, entonces hacer uso de una tabla de Word nos puede agilizar el detalle. Incluso, ¿ya? Incluso se suele tener después de esta última parte que es la fecha, una línea. Como formato se suele tener una línea. Entonces, mediante una tabla, esa línea solamente se maneja con un borde. Si no lo manejamos con una tabla, lo manejamos con tabulaciones y dibujo una forma, muchas veces dibujar una forma es un poquito cambiante en el sentido que la forma suele moverse y ello puede generarnos más trabajo que la forma se esté moviendo continuamente. Bien, entonces cuando hagamos el ejemplo de Word se van a dar cuenta rápidamente, un borde se modifica y es más que suficiente. Así como lo hicimos en la solicitud para la firma, un borde superior, aquí sería un borde inferior. Bien,
Luego se tiene el cuerpo, ¿ya? Y en este cuerpo podemos mencionar aquí como formas de iniciar el memorando. A ver, dos que van a notar también en modelos. A través del presente y algo más. O si no también mediante el presente, algo más. Profesor, pero un saludo o algo, no por dejar de lado alguna expresión que identifique saludo, significa que mi documento esté siendo informal o esté siendo de repente irrespetuoso. No. La característica del memorando, como han podido notar, la brevedad, es además, pero el ir directo al punto. Entonces, indirectamente, no se falta el respeto, sino que estas dos formas tienen una carga también de salud y dirección rápida a lo que es el abordamiento del propio motivo o asunto de lo que es el documento en sí mismo. Bien, la despedida o antefirma es el atentamente, firma posfirma, rúbrica con la, de repente, nominación del cargo de la persona y lo que son iniciales. Por ejemplo, miren, en las iniciales, entre mayúsculas y minúsculas, les he mencionado, ¿no? A ver, si yo lo hago con las iniciales de mi nombre. Por ejemplo, si le coloco así, MMRM, mayúsculas, y después un bloque de minúsculas. Bien, se les ha mencionado lo que es en este caso mayúsculas, hace referencia al superior en grado, y eso debe coordinar con lo que tenemos en firma. Bien, pero lo que está en minúsculas, ¿ya? Lo que está en minúsculas, tú puedes buscar y rebuscar en el documento y no lo vas a encontrar, porque ese es el secretario, secretaria o asistente que ayuda a la elaboración del documento. Entonces, profesor, si no se puede encontrar explícitamente en el documento, ¿cómo se hace si se quiere saber quién participó también, además de la persona que firma? Eso se haría mediante probablemente la Oficina de Recursos Humanos. Si ha habido un documento que tiene una observación, y es un memorando, se nota que hay unas iniciales, entonces se miran las fechas y Recursos Humanos tranquilamente podría observar quién ha sido la persona acompañante o encargada también dentro de un despacho en cuanto a lo que es documentos. Muy bien, me dejo entender hasta ahí, a ver. Sí, vamos bien hasta ahí. A ver, me indican por ahí algunas palabritas como referencia. Miren, eso llama la atención. Un memorando usualmente referencia no tiene. Explícitamente si me voy a lo que es el encabezamiento, ¿ya? Si me voy aquí. Si en la intención que me están mencionando referencia es por ponerlo debajo del asunto quizás, no es muy frecuente. Bien, ¿quién es más frecuente que utilice referencia? Un oficio, ¿ya? Y si el memorando es motivado por otro documento, entonces, ¿dónde es oportuno citar a ese documentito? Dentro del cuerpo. Bien, por ejemplo, a través del presente y teniendo en cuenta el memorando número, de repente, podría ser un memorando en base a otro, quizás, o teniendo en cuenta el informe número, bien, entonces la oportunidad necesaria para trabajar dentro de tu propio cuerpo, ya, dentro de tu propio cuerpo, pero en sí referencia, como les digo, es una parte más
direccionada a lo que es el uso del oficio. Bien. Ahora, si vamos bien, entonces vamos a observar un par de modelos, los cuales empiezan desde aquí. Por ejemplo, yo tengo un membrete sencillo con un diseño de imagen y el nombre de una institución. Si por ahí ustedes piensan, profesor, falta el nombre del año, simplemente es un modelo, tranquilamente se puede organizar el logotipo, nombre de la institución y el nombre del año, no habría ningún problema. Bien, profesor, siempre a la izquierda es relativo. Podría ser izquierda, centro o derecha, dependiendo diseño. Bien, luego tienes lo que es el identificador. ¿Bien? Y lo que vamos a determinar nosotros es sobre todo las siglas, ¿no? Porque memorando, si le colocan la parte que es número, ¿sí? Número 005 o el número N, no hay problema. O si va directo, no hay problema. Lo importante es que tenga la numeración. Bien. Ahora, 005-2019, ¿de dónde salen estas siglas? Es el detalle. IISP CORD ESI. Para ello, nosotros debemos verificar el contenido del documento. Bien, debemos verificar el contenido del documento. Y me voy a apoyar desde el logotipo. Mira, dice Instituto de Informática San Petersen. Esta parte de aquí, IISP, justamente se relaciona con esto. IISP. Instituto de Informática San Petersen. Bien. Luego viene CORD. Para ello ya revisamos el bloque de información, ¿no? Dice A, profesor Juan Alberto Morante Villegas, docente. D, licenciada Carolina Torres Sendar. Y aquí hay una coordinadora de la especialidad. Muy bien, entonces, sobre todo, me voy por esta parte, coordinadora. Entonces, ¿de dónde está saliendo? De una oficina de coordinación. Y adicional, aquí en ambos casos, ¿no? Dice especialidad de informática o de secretariado informático. Entonces, esto se relaciona con esta parte de aquí, ESI, especialidad secretariado informático. Pudiendo resumir la idea, ¿de dónde salió ese documento? De la coordinación del secretariado informático como especialidad. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden notar cómo se está organizando de mayor a menor en lo que es el manejo de las siglas para esta nomenclatura del identificador. Bien, ¿puede colocarse más datos en esta zona de las siglas, profesor? Sí, puede ser sin ningún problema, dependiendo qué cosa, dependiendo la organización de la propia institución. Hay algunas instituciones cuya organización de por sí es amplia y hay algunas otras también cuya organización es más pequeña. Pero de todas maneras debemos tener en cuenta la utilización de lo que son siglas. Muy bien. Ahora, profesor, en el A y el D, necesariamente los nombres, apellidos y el cargo, de preferencia sí. Bien. Y si lo vamos a obviar, de repente podría ser en el primer bloque de la o para. Aquí podría ser de repente aceptable también cualquiera de los dos, el a o el para. Y lo que corresponde en este caso al cargo, aquí sí lo podríamos obviar si es que no lo tenemos. ¿Ya? Pero en el D, necesariamente el nombre de la persona y su cargo.
Bien, en el caso del asunto, si es muy complejo, porque profesor, sé que el asunto debe ser claro, preciso, corto, y no me está saliendo, estoy generando una expresión más amplia, entonces algo genérico y de lo que te puedes apoyar es el pone en conocimiento. Bien, pone en conocimiento. Muy bien. Y finalmente lo que es la fecha, teniendo cuidado aquí sobre todo donde, en esta parte del D. Recuerden que eso ya lo hemos mencionado, no se coloca del, simplemente utilizamos D. Muy bien. Y bueno, también les he mencionado, en algunos modelos es usual notar dentro de la forma de trabajo para el memorando una linecita que separa lo que es la parte superior entre el membrete y la información de lo que corresponde al cuerpo. Muy bien. Ahora, netamente miren el cuerpo que yo tengo aquí para este ejemplo, son 6 líneas, un solo párrafo. Es lo usual, como les he mencionado dentro del desarrollo de un memorando, que sea pequeño un solo párrafo, ¿ya? Que sea pequeño un solo párrafo. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, si fuese un poquito más grande por la motivación en la información, habría que evaluarlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí te dice directamente para arrancar el documento, su cuerpo mediante el presente se pone de su conocimiento que, mediante el área de coordinación académica de la institución, se ha informado que las alumnas de los grupos SI01 y SI02, en modelo de memorial también les había citado algo que se está eh, suscitando también en este documento. No es recomendable realizar abreviaturas, ¿no? Pero en este caso, muchas veces los grupos en un entorno académico tienen estas nominaciones. Entonces, no estoy hablando literal de una abreviatura palábrica, sino de una identificación de un grupo, ámbito académico. Bien, luego te dice no asisten con el uniforme de la especialidad, ¿no? Habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, entonces, a ver, en base a este cuerpo, si ustedes quisieran determinar cuál es la motivación del documento, es en este caso una llamada de atención, es un pedido, es una recomendación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referiría el documento en sí por su cuerpo, teniendo en cuenta su información? Es un pedido, ¿sí? Es un pedido. Entonces, si se dan cuenta ustedes, eh, se identifica sobre todo el pedido en dónde. Parte final, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, entonces, es un pedido. Si yo no puedo aquí en el asunto, profesor, se me ha complicado porque dice que usen el uniforme, de repente, asunto, uso de uniforme. Quizás podría ser válido, pero
lo estás dirigiendo a un docente. Entonces, como que no hay mucha concordancia con lo que va a tener el cuerpo. Por eso mejor pone en conocimiento, me salva y me evita muchos dolores de cabeza para pensar en el asunto. Profesor, no puedo poner uso de uniforme por parte de las alumnas de los grupos SI01 y SI02. Eso es muy largo. Estaría bien, sería de acuerdo al cuerpo algo conveniente, pero para el asunto debe ser algo más sintético, más resumido. Entonces, en ese caso, pone en conocimiento, reitero, te va a ayudar bastante. Bien, lo usual es, como les he mencionado, en manejo de las siglas de mayor a menor, lo usual. Y tiene un poco de más sentido si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque empiezas por la institución a nivel jerarquía, que es lo más grande, identificador de la organización, institución o empresa, y llegas hasta la dependencia de donde sale, como les indico el documento. Bien, pero si hubiera un cambio aquí, como lo han mencionado, dice Víctor Hugo, en municipalidades de menor a mayor, si nosotros revisamos mayormente lo que es organizaciones, cumplen la idea mayor a menor. Y donde es muy peculiar también los modelos, en cuanto a las siglas que se hacen más extensas, es en las instituciones policiales, militares, ámbito castrense. En el caso yo les podría por eh, experiencia personal mencionar, en lo que es ámbito policial, esto se llega a ser bastante amplio porque la estructura organizacional de una dependencia policial de por sí tiene bastantes ramificaciones. Entonces, prima mucho, como les digo, en este caso, conocer la propia estructura de la institución, organización que nosotros trabajamos. Muy bien. Ahora, en sí, reiteramos, ¿no? Como decía Víctor Hugo y Rubén, es una petición, es un pedido para apoyo, ¿no? Y luego, bueno, tienen aquí la firmita, el firmante, ¿ya? Mira, lo voy a reducir un poquito aquí para poder notar. Este de con la persona que suscribe el documento. Dice licenciada Carolina Torres Endara, igualmente coordinadora del activo. Bien, entonces debe cuadrar. Si por el modelo no pongo el de, obviamente pues se asume, como les indico, por la persona que firma. Bien, pero ambos modelos serían válidos, considerando de o sin tenerlo en cuenta para el documento que se pueda generar. Bien, luego también coordinación en dónde, en la parte correspondiente a las iniciales. Bien, en la parte correspondiente a las iniciales. Miren, es Carolina Torres Endara. Si ustedes se fijan aquí, CTE, Carolina Torres Endara. Bien. Y luego MAA, profesor. En el documento que estamos observando, este MAA no se nota. Entonces, ¿qué cosa es? Les he mencionado, tú puedes revisar y recontra revisar el documento, pero no vas a notar de quién son esas segundas iniciales. Y habrá casos de repente que solo hay las iniciales en mayúscula, que también sería posible. De repente, si fuera el caso, y yo notase solamente CTE, quizás con un slash y un puntito, eso significaría que la propia persona, que es
el que está firmando es la persona que lo ha hecho. Quizás en una empresa pequeña no hay la posibilidad de tener el apoyo de un asistente, de una secretaria, ¿no? O algún personal X, entonces la propia persona asume una jefatura, un cargo, y es la misma persona la que se encarga de elaborar el propio documento. Muy bien. Hasta ahí me dejo entender con este primer modelito. A ver, mencionan por ahí anexos. En el caso del uso del memorando, mm, habría que evaluar qué tipo de anexos estuviera enviando. Se me ocurre ejemplificarles quizás en nuestro país, en lo que es procesales. Muchas veces se requiere el apoyo del Ministerio Público para eh, dar legalidad al acto en sí mismo. Entonces, muchas veces a los fiscales se les da determinadas dependencias o instituciones educativas para que puedan supervisar. Entonces, ahí les pueden mandar a un grupo de fiscales indicándoles pautas para seguir el trabajo. Entonces, color párrafo, cierto de distribución y funciones en el propio párrafo. Y simplemente al mandar el documento, pues se les anexa la copia de esas posibles observaciones, distribuciones u otros. Bien, pero literal, el propio párrafo le podríamos citar si es que es necesario un adjunto. Bien, quizás no sea muy frecuente un adjunto. ¿Por qué? Porque directamente tú estás abordando un tema. Bien, en el caso del memorando. Pero si es que el escenario específico, usar el párrafo y mencionar lo que se pueda adjuntar. Muy bien, si es que fuese necesario. ¿Listo? Ahora, tenemos también un segundo modelo, ¿ya? Tenemos también un segundo modelo, pero miren, aquí hay una diferencia con respecto al anterior. Este de aquí decía solamente memorando y el segundo modelo dice memorando múltiple. Si bien en lo que es la parte teórica no se les ha colocado clasificación del memorando, aquí por ejemplos podríamos nosotros determinar tipificación, clasificación en sí misma. ¿Cómo así, profesor? Mire el título nada más. Si nosotros tenemos la palabra memorando, es un memorando simple, ¿no? Común y corriente, ¿ya? Memorando simple, común y corriente. Pero, ¿ya? Si nosotros tenemos memorando múltiple, literalmente, en este caso es un memorando que abarca más personas, por la idea de múltiple, ¿sí? Entonces, memorando simple y memorando múltiple. ¿Cuál sería en este caso el factor para la clasificación? La cantidad de destinatarios. Bien, la cantidad de destinatarios. En este caso, que sea uno o que sean dos o más. Bien, pero al ser un memorando múltiple, no hay problema. Miren, ustedes tienen igual un membrete más allá de la ubicación. Tienen igualmente lo que es el identificador bajo los mismos criterios. Una de repente observación aquí, profesor, veo un slash. Eso es cuestión estilística, manejo de documentos. Muchas veces todo se maneja con guiones o cuando se llega a la última dependencia, algunas veces algunos modelos también consideran colocarle el slash antes de la última dependencia.
Bien, pero reitero, eso es cuestión de estilística en el momento de realizar el trabajo correspondiente. Muy bien. Luego, relacionado también con lo que es memorando múltiple, miren, memorando múltiple, en el para o a, ya no tienes un solo nombre y cargo, ¿no? Sino tienes en este caso rotulación que identifique al grupo. Bien, rotulación que identifique al grupo. En este caso, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Muy bien. Luego, el D, licenciada Gabriela Cawi Monterola, directora de esa misma escuela. Asunto, entrega de sílabos. La fecha, Arequipa, 28 de marzo de 2022. No hay ningún problema. Bien. Aquí, la forma de comienzo en el anterior fue mediante el presente. La otra sugerencia está puesta aquí. A través del presente se pone de su conocimiento que, al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente la entrega de los sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día jueves 31 del presente año en la Secretaría de la Escuela. Muy bien. Entonces, aquí ya ha cambiado, ¿no? Podría haber puesto pone en conocimiento, pero el tema es puntual, ¿no? Se entrega de sílabos, literalmente. Ahora, si yo les pregunto, ¿no? En el cuerpo, ¿alguna modificación mediante un Word que ustedes podrían considerar para resaltar la importancia de alguno de los elementos en el cuerpo? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué podríamos agregarle a nivel formato? Ya, el uso de negrita, ¿no? ¿En dónde podría ser? ¿En qué partes? A ver, por ejemplo, si yo miro, a ver aquí, lo voy a subrayar con rojo por ahora, ¿ya? Dice, se le solicita con carácter de urgente la entrega de sílabos, o hasta podría llegar de sílabos modificados hasta aquí. Bien, e igualmente podría marcar plazo máximo de entrega 31 de marzo del presente. Esas ideas son las que yo podría en este caso considerar para que tenga un poco más de notoriedad el, el documento que estoy generando también, ¿no? En lo que es la motivación, el asunto expreso, e igualmente la fecha para la cual se solicita en este caso la presentación de lo que ha pedido el asunto. Muy bien.
Ahora, el asunto, miren, bueno, eso podría ser, ¿no? Aquí en la parte que es los datos, básicamente yo le he puesto negrita al para de asunto fecha y los dos puntos. Si desean aquí también podrían utilizar mayúsculas para estas 4 palabras, no hay problema, ¿ya? Pero la negrita extensiva para todo, podría ser, pero va a estar un poquito sobrecargado. Entonces, de preferencia solamente las palabras identificadoras. Bien, y en el cuerpo, ya en el cuerpo, puntualmente lo relacionado con el asunto. Muy bien. Igualmente podemos ver aquí lo que es la firmita, Gabriela Cagüe Monterola, correspondiente con el D, directora de la escuela. En las iniciales, GCM de Gabriela Cagüe Monterola, este MAA, la persona que puede haber ayudado en lo que es la redacción, elaboración del documento. Y ahora también lo que habría que evaluar, miren las siglas. Dice UPSP. ¿De dónde voy a sacar esto? Aquí lo más grande sería la organización en sí. Universidad Privada San Petersen, UPSP. Luego, FFH, ¿no? FFH. Esto más va a salir aquí de repente no muy evidente, pero ya en el contexto de quienes manejan en el documento, entonces ahí podríamos tener en cuenta ello. EPLL, ese es un poquito más claro, aquí, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, muy bien. Directora del DIR. Entonces, a nivel jerarquía, la dirección de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Privada San Petersen. Si se dan cuenta, se puede entender sin problemas, ¿no? De mayor a menor. Solo que este FFH, quizás, como les digo y reitero, no fue muy notorio, pero aquí está relacionado con facultad. Bien, quizás en el sello de la persona, que es en este caso la directora, podría tener esa referencia, sería todavía más sencillo de entender. Pero quienes manejen el documento en el entorno de las personas que son los docentes, pues eso va a ser muy, muy obvio. Muy bien, estamos bien hasta ahí. Segundo modelito, a ver, me indican si tienen dudas, consultas. No olviden, les he mencionado, si bien en el documento a nivel teórico no menciona específicamente punto de clasificación, pero los dos modelos que estamos planteando, un memorando simple dirigido a una sola persona y un memorando múltiple caracterizado por dirigirse a dos o más personas. Bien, solamente factor, cantidad de destinatarios. Por lo demás, es exactamente el mismo tipo de trabajo. Muy bien. Ahora, si no hay consultas al respecto, recuerden de la sesión anterior que mencionábamos el uso del memorial,
les indiqué, vamos a realizar sobre todo lo que es la tabla de los firmantes o los recurrentes. Bien, entonces voy a trabajar con mi Word. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y lo vamos a hacer a través de una tablita, igualmente a ver si nos da el tiempo para del memorando hacer la tablita de estos datos de información. Bien, a ver. En este caso, vamos a trabajar nosotros con lo que corresponde a la ficha insertar. ¿Ya? Vamos a trabajar con la ficha insertar y vamos a ubicar aquí lo que es el grupo tablas, la opción de tabla. ¿Ya? La opción de tabla. Directamente van a utilizar la opción llamada insertar tabla también. Bien, entonces en el Word, insertar, grupo tablas, dentro desplegas la flechita y eliges insertar tabla. Aquí va a ser importante, conociendo para cuántas personas necesitas elaborar y qué datos necesitas trabajar, la cantidad de columnas y de filas. ¿Ya? Por ahora le voy a dejar 5 columnas y le voy a poner que me dé unas 50 filas. Si después hay necesidad de agregar más, no hay problema. En lo que es manejo de tabla es muy sencillo, sea con un clic derecho, ya sea con un clic derecho o de repente por cinta de opciones, también utilizar procesos de inserción. Entonces, 5 columnas, 50 filas. Ya está. Ahora, le voy a colocar aquí algunos rótulos, por ejemplo, los apellidos, nombres, el DNI, la firma y la huella digital. Bien, apellidos, nombres, DNI, firma, huella digital. Solamente esos datos, nada más. Bien, la tabla que me ha salido, bueno, por ahora tengo una sola página, profesor, y una en blanco. ¿Sí? Una página y una en blanco. Todavía le voy a hacer algunas otras modificaciones, ¿ya? Todavía le voy a hacer algunas otras modificaciones, pero por ahora es una tabla común y corriente. Muy bien. A ver, me indican por favor si tienen su tablita. ¿Ya? Me indican si tienen su tablita. Un minutito para que nos igualemos. Solamente es desde insertar en un Word, grupo tablas, opción de tabla, insertar tabla, le puse 5 columnas, 50 filas. A ver, me indican por favor si estamos ahí. Bien, esperemos que sí. A ver, lo único que vamos a hacer aquí es algo de formato muy sencillo. Ya voy a seleccionar.
puede ser como si fuese texto estas cabeceras. Si no, por el lado izquierdo pueden dar un clic para seleccionar más rápido la primera fila. Si me voy a inicio, le voy a asignar negrita y centrada. Bien, podría ser utilización de método por teclado, control letra N, control T de taza, no hay problema, pero eso ya conociendo atajos de Word. Si me ubico encima del centrado, ahí tienen control T, o el clásico de la negrita control N. Bien, con eso es suficiente. Ahora, lo que sí tenemos en cuenta, si usted va a poner una huella digital, profesor, o va a colocar una firma, este espacio no le es suficiente. Entonces, voy a hacer crecer mi tabla de manera rápida y simétrica. En esta parte superior izquierda de la tabla, ustedes notan un puntero tipo cruz. Bien, aquí hay un puntero tipo cruz. Entonces, si yo me ubico aquí en este puntero, selecciono toda mi tabla. Bien, selecciono toda mi tabla. Y lo que puedo hacer, ¿ya? Lo que puedo hacer, en este caso, fijarme en la cinta de opciones. Para lo que es manejo de tabla, les van a salir dos. En el caso mío, por versión, yo tengo dos fichas, diseño de tabla y disposición. Si es que ustedes tienen una versión de Office anterior, probablemente aquí te salga una sola ficha, herramientas de tabla, y dividida con dos pestañas. Bien, en este caso, diseño y pudiera decirte presentación. Bien, entonces lo importante es, si yo tengo seleccionada mi tabla, verificar sean fichas o pestañas, diseño de tabla o diseño y disposición o presentación, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces voy a utilizar en este caso disposición o presentación con mi tabla seleccionada. Y me voy a ubicar dentro del grupo alineación, que es el penúltimo grupo, ¿ya? Y voy a ubicar la opción de márgenes de celda. Bien, entonces tabla seleccionada, disposición o presentación, en el grupo alineación, márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. Y solamente le voy a cambiar superior e inferior. Bien, superior e inferior, esos dos. ¿Cuánto le voy a poner? Directamente, miren, le voy a poner 1 centímetro. ¿Por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? En este caso, porque necesito espacio verticalmente para firma y para lo que es huella digital. Entonces, al cambiarle márgenes de celda superior e inferior a 1, miren, sin mucho esforzarme, mi tabla me había salido una sola página, pero ahora pueden mirar, ha crecido rápido y tengo promedio de 6 páginas. Les indicaba también si se necesitan más filas, normal, clic derecho o desde cinta de opciones también se pueden insertar. Bien, entonces solamente tabla seleccionada, disposición o presentación, alineación, márgenes de celda, 1 centímetro superior e inferior. ¿Ya? Izquierda, derecha no lo toco. Solamente necesito espacio a nivel vertical, por eso superior e inferior. Bien. Y finalmente, miren, ¿cuál es el detalle? ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? En cada una de las páginas que yo puedo trabajar, inicialmente tenía una sola, ahora tengo 6 páginas, pero revisando, solamente la primera tiene cabecera. Las demás, ¿ya? Las demás no consideran la cabecera. Tengo la tabla, pero no consideran la cabecera.
Y aquí va a venir el detalle, donde nos va a ayudar el Word. No necesitas copiar las cabeceras y pegarlas en cada una de las otras páginas. Eso va a ser mucho trabajo. Imagínate que fueran 1000 filas, te van a salir muchas más páginas. Pegarlo página por página, no, demoramos mucho tiempo. ¿Ya? Demoramos mucho tiempo. Entonces, lo más sencillo, me voy a ubicar, ya, me voy a ubicar en cualquiera de mis cabeceras. Puedo colocar mi puntero del mouse aquí en los apellidos, en los nombres, en el DNI, en la firma o en la huella digital, en cualquiera de ellas. Bien, y me voy a revisar nuevamente. Les mencionaba, pueden encontrar disposición o presentación, todo dependiendo de lo que sea en este caso su versión de Office, ¿ya? Pero presentación o disposición contiene lo mismo, solamente cambia el nombre del elemento por cuestión de versión. Entonces aquí le voy a decir, utilizando el último grupo ahora, que es el grupo datos. En este grupo hay una opción que dice repetir filas de título. Cuando vayan a trabajar con una tabla, la recomendación, más allá de que yo le esté orientando ahora a los documentos, si ustedes en el trabajo diario se chocan con tablas que se parten y el problema es la cabecera, esto te va a ayudar. Bien, pero en general, si nosotros activamos esta alternativa, miren, voy a revisar mi resto de áreas de tabla. No he hecho nada más que marcar datos, repetir filas de título y ahora en cada una de las otras páginas, solito, me está colocando esa cabecera, solito. Bien, si se dan cuenta es una herramienta que te ahorra bastante tiempo. Bien, es una herramienta que te ahorra bastante tiempo. Entonces solamente luego de haber insertado la tabla se les ha mencionado que ustedes primero le dan más tamaño, márgenes de celda superior e inferior de A1. Cuando hemos hecho crecer la tabla, igualmente hemos seleccionado alguna de las celdas que son nuestras cabeceras, apellidos, nombres, DNI, la firma o la huella. Me ubico en cualquiera de ellas, le doy un clic a la celda. Utilizo nuevamente disposición o presentación y le indico datos y activo repetir filas de título. ¿Cómo me doy cuenta si está activo o no? Si ustedes comparan las otras opciones, esta tiene un color plomizo más fuerte. Las demás no lo tienen. Si no estuviese activado, saldría de esta manera. ¿Sí? No hay una referencia distintiva. Bien, entonces solamente al habilitarlo, soluciona. Así tenga 100, 200, N páginas, eso va a salir. Ahora sí, ojo, si tú deseas, profesor, le quiero colocar un color de relleno a esta zona. Estoy tratando de seleccionar y no me deja. No te va a dejar, porque esto es un efecto visual. Las cabeceras son un efecto visual, pero se imprimen, ojo, ¿ya? Efecto visual, pero se imprimen. Entonces, pero si no lo puedo tocar, ¿cómo hago formato? Mira, yo voy a dar un formato sencillito a la primera fila. Desde inicio, le voy a decir aquí en párrafo el tachito de pintura. A ver, un tono de plomo, ¿ya? Básico. Voy a revisar las otras hojas y miren, solito ese color ahora está saliendo. ¿Sí? Solito ese color ahora está saliendo. Muy bien. Entonces, ¿dónde tengo que hacer cambios? Si ustedes quieren que los encabezados de la segunda página hacia adelante también se modifiquen, manda la primera página, cualquiera de las cabeceras originales para habilitar lo que es la repetición de filas de título aquí. Segundo, si nosotros le colocamos el relleno, como está en este caso repetir filas de título, para las demás automáticamente se genera también el formato. Bien, automáticamente. ¿Listo? Y si se dan cuenta, solucionamos de manera rápida la generación de una tablita para una lista de firmantes.
Entonces solamente es insertar una tabla y manejar disposición o presentación, márgenes de celda y en datos la repetición de filas de título. Bien, y en caso de necesitar de repente más filas, ¿ya? En caso de necesitar de repente más filas, digamos, hasta aquí llegó, pero tengo 3 personas más. Bueno, das un clic derecho, le puedes decir insertar filas debajo, si gustan, o se pueden ubicar fuera de la tablita, por fuera, dale un clic, donde estoy colocando una identificación de un check. Ya, si doy clic fuera, doy un enter y también puedo ir aumentando sin ningún problema las filas. Bien, si fuesen más, igualmente, no hay ningún problema. Mira, solito se genera una nueva página, como está activo repetir filas de título, entonces se genera normal al partirse la tabla, la cabecera y la amplitud para colocar datos. Bien, el relleno ha sido algo básico, lo hemos puesto solamente desde inicio, el tachito de pintura. Bien, por eso, si bien nuestro curso es redacción de documentos administrativos, conocemos parte teórica, aplicación, vemos algunos modelos, pero estas nociones que yo les indico en el uso de Word requieren también que tengamos algunos conocimientos de esta herramienta, ¿no? Para volcar lo que es redacción a la computadora, probablemente un Word, si no tenemos un Word, algún otro programa de edición de texto, quizás mediante nuestras cuentas de correo electrónico, podríamos usar un equivalente a lo que es Word, la suite de Google, están los Google Docs, los documentos de Google, similares a alternativas de trabajo. Si no tuviéramos de repente con una cuenta de Hotmail, podrías acceder a la versión del Office 365, igualmente podrías desarrollar el modelo. Trabajamos con opciones muy similares. Bien, me dejo entender hasta ahí. A ver, me indican por favor. Si gustan pueden guardar también ese modelito, pero es básicamente para lo que corresponde a un memorial, la tabla de los firmantes. Bien, no olviden, Word para ciertos procesos tiene algunas herramientitas. Esta de repetir filas de título es una muy buena. Bien, es una muy buena. Y en general al utilizar tablas, la recomendación es que ustedes pudiesen acostumbrarse también al uso de esta alternativa. Si se parte tu tabla, inmediatamente salen cabeceras. Si es que la tabla se vuelve a unir, esas cabeceras desaparecen. No hay ningún problema. Bien, se adecua bastante bien y es muy rápida, como te digo. Listo. Entonces, esperando que esta recomendación, este pequeño tip para el memorial y su tablita de firmantes les sea útil, y no solamente para este documento, sino para que lo utilicen quizás en su trabajo diario a nivel de uso de tablas. Estaríamos terminando la clase de hoy. Queda pendiente ejemplificar de lo que es el memorando, la realización de la tabla de información. Pero la siguiente sesión, el día martes, hablaremos de lo que es un informe. Relacionaremos con lo que es el memorando, como en parte de la sesión de hoy lo hemos indicado, y en el informe van a encontrar similitudes con la cabecera de información del memorando. Entonces, nos puede servir para hacer extensiva la ejemplificación en ambos documentos. Muy bien, entonces agradecerles su participación, agradecer su atención y nos vemos el día martes. Que tengan todos